Gracias, chicas. Ajá. Justo en el tema de hoy vamos a ver en esta semana 3 lo que llamamos la era del guano, también conocida como la prosperidad falaz. De hecho, ¿no? El historiador tagneño Jorge Basadre Groman es el que acuña el término prosperidad falaz. Por si acaso falaz quiere decir efímero, algo que dura poco, ¿no? Poco tiempo. Así que por eso esta era que duró poco tiempo y por eso es la prosperidad falaz, ¿no? Lo digo como un tema, digamos, de cultura general, ¿no? Es bueno que sepan, ¿no? De qué estamos hablando, ¿no? Si no, de nada sirve conocer un tema si no sabemos a qué nos referimos con ello, ¿no? Así que, simplemente, para hacer un hilo histórico, ¿no? Recuerden que en estas semanas, ¿no? 3 días que hemos visto el tema de historia del Perú, todo el que hemos visto, ¿no? Primero el tema del militarismo, luego la semana pasada la Confederación Peruano-Boliviana y ahora el tema de la era del guano sigue una línea histórica, ¿no? Obviamente primero ocurrió lo que vimos en la semana uno, luego la 2 y ahora la 3. Si bien obviamente en el medio de estos hechos pasaron otras cosas, ¿no? Por ejemplo, después de la era del guano va a ser la guerra con Chile, ¿no? Del año 1879 a 1884. Pero es bueno que conozcan el tema de la era del guano porque significó para nuestro país una época de bonanza económica. Y para saber un poquito más sobre el tema voy a mostrar justo un video elusivo. Voy a dejar de compartir pantalla para entrar a la pantalla de YouTube, que de manera breve nos va a contar, ¿no? De qué va este tema. Obviamente vamos a leerlo igual en el texto de hoy, de la parte de teoría, digamos, pero es bueno para que tengan como una introducción, ¿no? Acerca de este tema, ¿no? A qué nos referimos con la era del guano. Y en base a ese video de que dura 2 minutos, ya les hago algunas preguntas para comprobar que han estado atentos al video, obviamente. Bueno, nuevamente me comentan si pueden ver el video que está en YouTube. Sí se ve, mis. Muy bien, gracias chicas, gracias Lucero. A ver, brevemente para que tengan una introducción al guano, ¿no? Este tema de esta sesión. El guano. El guano es un gran fertilizante natural. Durante el siglo XIX fue exportado a Europa, principalmente a Inglaterra, y gracias a él, el Estado recibió enormes cantidades de dinero que utilizó para hacer grandes obras públicas, pagar las deudas interna y externa y fortalecer el Estado. Sin embargo, muchas veces este dinero fue mal utilizado y hubo una gran corrupción. Por ello, unos años después, el Perú debió enfrentar una de las mayores crisis económicas de su historia. Los consignatarios y la explotación del guano. A ver, hasta ahí, ¿no? Para ir preguntando, ¿no? Porque el resto lo vamos a ver en clase, ¿no? La era del guano, ¿entendieron por qué se llama esta etapa histórica la era del guano, ¿no? Que justo Sí, menciona. mis, A ver, Nayeli, ¿qué opinas? ¿Por qué la era del guano, no? porque fue como un boom a la economía, que fue nuestro mayor ingreso económico, tanto global, y fue malgastado por el presidente de ese momento, ya que hubo muchas corrupciones. Ujú. Gracias, Nayeli. Sí, muy bien. Y además tienes una mirada política, de hecho, que hasta el día de hoy se repite, ¿no? El tema de la corrupción, ¿no? Que va a suceder en el gobierno de Castilla, Ramón Castilla, ¿no? Y Marquesado, que es el que justamente gobierna en esta etapa en la que se da la era del guano. Ajá. Y solamente para agregar, ¿no? Que el guano estaba en las Islas Guaneras, donde estaban estos animales, ¿no? Que justamente el excremento de los animales era el fertilizante que llamaban guano y que En era Chincha, si recolectado. no me Sí, equivoco. en Chincha, ajá, en Chincha sobre todo, pero también en cierta parte, si no me equivoco, de Chimbote, me parece que dijeron, ajá, pero más en Chincha. En Chincha había más cantidad de islas, ¿no? Guaneras. Y después más adelante vamos a ver quiénes eran las personas consignadas y hasta explotadas para recoger ese guano con el que igual se enriquecían justamente los ricos o los consignatarios, ¿no? Las personas encargadas de vender este guano. Ellos van a ser los que más se van a enriquecer. Me adelanto un poco el tema porque es bueno repetir, enfatizar esta idea, ¿no? De que justamente una época de bonanza, pero la bonanza económica, el dinero, ¿para quién iba? ¿En qué se Para gastaba? los militares, Ajá, para... claro. Sí, muy bien, Nayeli. Igual nos hemos adelantado un poco, pero está bien, ¿no? Así que, bueno, sigamos viendo parte del video porque es cortito. Igual las ideas las vamos a detallar en la teoría, donde también se habla de este tema con más detalle, ¿no? Más fechas y todo ello, ¿no? Los distintos gobiernos de esa época explotaron el guano de diversas maneras, una de ellas por medio del llamado sistema de consignaciones. Los consignatarios
Fueron peruanos que se encargaron de explotar el guano y de llevarlo a Inglaterra, donde lo vendían. Luego le entregaban una parte del dinero al Estado peruano y se quedaban con otra por el trabajo realizado. Las consignaciones, que enriquecieron a los consignatarios y trajeron ganancias para el Perú, fueron luego muy criticadas, pues el Estado les pedía dinero adelantado a los consignatarios y después tenía que pagarles con grandes intereses. Ramón Castilla y el fortalecimiento. Bueno, esa parte ya la vamos a ver de Ramón Castilla, ¿no? Más adelante, por ahora que vean este tema del guano. Porque igual en el texto está la biografía de Ramón Castilla, ¿no? Y el tema también de lo que hizo, ¿no? Durante sus dos gobiernos que tuvo, ¿no? Porque de hecho en un gobierno hace unas cosas, en otro acentúa otra cosa. En uno acentúa el guano, en otro acentúa otras obras, ¿no? Así que ya lo veremos después. Ahora simplemente era una introducción, ¿no? Sobre todo lo que más me interesaba de este video corto de 2 minutos era, ¿no? Que entendieran el concepto, ¿no? La palabra guano, qué era, qué significó en el Perú, como dijo su compañera Nayeli, ¿no? Esta época de prosperidad económica, pero que va a ser falaz, o sea que va a durar poquito por la actuación del Estado, por esto, como siempre, ¿no? Y por, ¿no? Sus allegados, ¿no? El Estado y cómo el Estado administró ese dinero con los consignatarios, ¿no? Por una Así que, mala administración, profesora, no. claro, ajá. Claro, Magno, una mala administración, que de hecho el tema de la corrupción en el Perú, como verán, del siglo XIX, de la era del bueno, ya existía, ¿no? Incluso mucho antes. Claro, era el único recurso prácticamente que, que generaba ingreso al Perú, ¿no? Al país. Ujú. Muy bien, chicos, Magno, muy bien, Nayeli, me alegra que estén informados, ¿no? Parece que la era del guano es algo que igual hay personas adultas que se hablan de eso, ¿no? Siempre se recuerda el tema del guano en nuestra época, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? La nostalgia del tiempo pasado que fue mejor, ahí está presente en el guano también. Ya que si bien ahora exportamos cobre, ¿no? Es como mineral, también en un momento se va a acabar y también añoraremos la época, ¿no? De la explotación minera del cobre. Bien, ahora sí. Ya saben la dinámica. Voy a llamar voluntarios para que lean los párrafos del texto y luego, si quieren, esas personas responden la pregunta o llamo a otra persona también para que responda, ¿no? Así que, ¿quién quiere leer el primer párrafo sobre la prosperidad falaz? Yo, Miss González. Muy bien, González, adelante. A ver, dice, la prosperidad falaz. Eh, Ramón Castilla aprobó la ley de consolidación de la deuda interna, que consistió en el pago de las deudas acumuladas por el Estado desde las guerras de independencia, incluyendo los años del caudalismo militar, un favor de los acreedores nacionales, la medida reconocida como crédito contra el Estado todo, todos los préstamos otorgados voluntariamente o no, en especies o en dinero, efectuados por cualquier autoridad a personas o familias desde el 1820. Este pago trajo grandes problemas al Estado peruano. ¿Cuál habría sido su causa? La pregunta. ¿Qué opinas, Nancy, en todo caso, ¿no? González, ¿cuál habría sido la causa, ¿no? De ¿no? Digamos, o mejor, ¿no? Este pago trajo grandes problemas. ¿Cuáles fueron esos problemas, ¿no? ¿Qué había ocasionado esos problemas, ¿no? Alrededor del tema del guano, ¿no? ¿Cuál fue el problema ahí? Mm, acá indicas. Crisis económicas, profesor. Ujú, Claro, Evelyn, ¿no? Ajá, muy bien. Y Nancy, igual, según el texto, justamente, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Castilla? Pagó, ¿no? Pagó las deudas. Ujú. pagó las Pero, deudas ajá, externas e internas. claro. Pero al hacer eso de golpe también ocasiona ¿no? Ocasiona una desvalijalización, si es que existe la O sea, es palabra, en las corrupción. arcas, claro, en las Hace arcas, una inestabilidad económica, Miss. claro, porque se quedan las arcas del Estado vacías, porque tú no puedes pagar una deuda de años de golpe, ¿no? Y menos Ujú. si Claro, no, si es que no, Encima los intereses eran muy altos claro, chicos, enorme, ¿no? y Un nos ratito. dejaron endeudados y por eso tuvimos una crisis económica. Claro, porque uno primero por lógica tiene que ya invertir, haces tu cálculo, ¿no? Tu cálculo de cuentas, saldo de cuentas, ves que sigues invirtiendo, cosa que así mientras tú vas pagando, no te quedas sin ahorro, sino que ya sigues invirtiendo y ganando y ganando. Y aquí no se hizo una buena planificación, ¿no? Se empezó a ganar dinero con el bueno y de golpe ya querían pagar la deuda, ¿no? Hacer obras, eso lo pasó en el gobierno de Castilla, así como ustedes dicen, ¿no? Un ejemplo también sería cuando hubo pandemia y también por los bonos que nos dieron, Ujú. también tuvimos una deuda. Claro, algo similar pasó, solo que esta vez fue el Estado, ¿no? El que administraba Sí. todo, ¿no? Durante el gobierno de Castilla y eso fue terrible para todos los ciudadanos, ¿no?
A ver, ¿quién quiere leer la parte de donde habla de los culíes, ¿no? Voy a sacarlo un poco. ¿Ven así o quieren que aumente? Yo, Miss. Sí, Eugenia, está bien, pero solo pregunto, ¿está bien la letra o quieren que aumente un poco más el zoom para ver más grande la letra? Auméntale un poquito, profesora. ¿Ahí? Ahí está. Muy bien, gracias, Magno. A ver, Eugenia, adelante. ¿Qué te he dicho? Un ratito, Miss. Ok, sí, porque vi que Eugenia dijo que quería hablar, por eso le di la palabra, me dijo ahora que espere un rato. Lo Imagino po- que no es un tema de repente ahí, ¿no? Tiene temas con la conexión, quién sabe. Ya, Miss. Muy bien, Eugenia, adelante. Debido a, debido a su estado de... Miss, la línea está lento. ¿Puedo ¿Puedes? pasar la otra, Miss? Sí, yo leo, Omar Mendoza. Yo leo, profesora Manen. En otra oportunidad, ya, Miss. Mi conexión está lenta. Sí, no te preocupes, lo que valoro es igual la participación, así que igual tienes tu puntaje en Ya, participación. Gracias. A ver, ¿quién fue el accidente que dijo Mendoza, creo, ¿no? Que quería leer. Sí, Ya. sí, muy buenas noches. Bien, buenas noches. Adelante, Alexandra. Dice, debido a su estado de ilegales, eran maltratados por los peruanos de ese entonces, lo cual desencadenaba en abusos. Por ejemplo, al enviarlos a trabajar para extraer el guano de las islas, su pago era de 4 soles o pesos fuertes, mientras que el precio por el cual eran vendidos era de 300 a 400 pesos cada uno. Debido a estas injusticias sufridas, en 1856 se prohibió el comercio e importación de China, pero para mala suerte no tuvo larga vigencia, puesto que el 14 de marzo de 1861 se reabrió esta norma. Asimismo, Jorge Basadre comenta que la mortandad crecía conforme pasaba el tiempo. Se calcula que pasó del 50%. Además, al llegar al puerto del Callao, se realizaba una inspección y si alguno no contaba con documentos, entre paréntesis, de contrato, se les ponía en cubierta para venderlos al mejor postor, ofrecerlos en periódicos u otros avisos. Muy bien, gracias, Alexandra. Solamente aprovechando, ¿no?, que leyó Alexandra, una acotación, o sea, digamos por así decirlo, un consejo, ¿no?, de lectura, ¿no? Porque la clase pasada también lo noté, ¿no? Cuando no se preocupen, cuando hay un paréntesis, no tienen que decir entre paréntesis. Simplemente ustedes leen, intentan hacer una pausa y leen de corrido, ¿no? Las palabras, por ejemplo, ¿no? Y si alguno no contaba, ¿no?, con documentos de contrato, y ahí recién, ¿no?, respiran otra vez por la coma, se les ponía en cubierta y así siguen leyendo, ¿no? No es necesario, ¿no?, porque decir entre paréntesis, ¿no? Salvo si estuvieran en una obra teatral, podría ser, leyendo una obra teatral podría ser, porque son indicaciones para los actores, ¿no? Pero en un texto común, informativo, o un texto cuento, novela, ¿no? No es necesario que lean entre paréntesis, no se preocupen, ¿no? Se entiende con la pausa que el paréntesis está ahí. Así que simplemente eso, ¿no? No es que esté mal que como ha leído Alexandra, sino que es un consejo, ¿no? Un consejo, digamos, ¿no? De Claro, forma, no profesora, para... está bien, gracias más bien por el Claro, consejo. gracias, Magno. Y gracias también, Alexandra, muy bien. Me da gusto que varios veo que leen de manera fluida, ¿no? Es decir, y bueno, es valorable tomando en cuenta, ¿no?, que estamos aprendiendo igual, ¿no? Ya de frente con un tema, ¿no?, histórico, ¿no? Ni siquiera estamos tomando el tema del abecedario, pero sí me da gusto que tengan una lectura fluida, ¿no? Igual no hay problema, ¿no? Si tienen que aprender palabras, ahí vamos aprendiendo en el camino, ¿no? Muy bien, Alexandra, gracias. A ver, ajá. A ver, alguien que me diga, ¿qué entendieron del texto, no? ¿A quién? Profesora, lo que pasa en ese entonces, como en un momento tú mencionaste el video, que Ujú, eran explotados, ¿no? Eran explotados y trabajaban, eh, bueno, eran los chinos, pues, ¿no? Es que los ujú, chinos en ese entonces eran explotados por los peruanos, ujú, porque ellos trabajaban, pues, ¿no? Para extraer el guano y, bueno, y los peruanos lo exportaban, pues, ¿no? Y bueno, y lo que les pagaban ellos era 4 soles, ¿no? Que, y cuánto estaban vendiéndoles ellos, bueno, a los demás
países que exportaban estaban vendiendo de 300 a 400 pesos de cada uno, ¿no? Y prácticamente eso, yo creo que ahí estaban haciendo, eh, ¿cómo se llama? Negocio. Ujú. Negocio y bueno, esclavizando a los chinos. Muy bien, gracias, Magno. Sí, exacto. Me da gusto que hayan entendido la idea, porque lo que ha mencionado Magno, sí, han comprendido y con el video me queda clarísimo. Qué bueno, me da gusto porque es un tema importante, ¿no? Los chinos traídos, ¿no? Justamente aquí con engaño muchas veces a trabajar en Perú, luego eran explotados y vendidos como si fueran, como en el virreinato se vendieron, ¿no? A los afroperuanos también, o Claro, afro. Ajá. Muy bien, chicos, gracias. A ver, vamos a ver quiénes pueden responder las preguntas. A ver, ¿por qué es importante la llegada de los chinos al Perú? Bueno, ya lo respondimos, no valga la redundancia, ya lo dijo Magno cuando habló. A ver, claro. te parece bien el trato que se le dio a los chinos en aquella época? A ver, gracias, Magno, pero Mm, otra persona que pueda participar para también que tenga su puntaje de participación. No, profesora. Ajá. ¿Por qué no? A ver, ¿quién fue? Cintia. A ver, Cintia, ¿por qué no? A ver, hay que argumentar, Por ¿no? los maltratos, por la Ujú. explotación Claro, ¿no? y bueno, el precio, ¿no? Que les maltrataba y encima les pagaba 4 soles. Claro. ¿Qué hubieras hecho tú, quizás para que no se le maltrate? Quizás darle derechos, ciudadanía, Derechos, claro. darle Muy bien. derechos. Ujú. Gracias, Cintia. A ver, ajá, acá hay un texto más grande, justamente sobre la era del guano y la prosperidad falaz, ¿no? Con esto ya nos va a quedar claro leerlo, ¿no? Todo lo que pasó en esta época. A ver, voluntarios, ¿no? Para el primer Puedo párrafo. leer yo la primera, profesora, la primera, Puede bueno, el ser, sí, primer, Profesora, ¿puedo leer yo el primer segundo? párrafo. ya, Magno, primer párrafo, el segundo, ¿quién fue? Lucero, creo. Yo, profesora. No olviden, chicos, no olviden Puedo que, leer el tercero, profesora. a ver, sí, Manayay, profesora. sí, El pero segundo, Manayay. ya, sí, pero no olviden el orden, chicos, ya saben, siempre, como siempre decimos, no voy a traer un cuadro de normas de convivencia, porque siempre hay que levantar la mano, o si, ¿no? Para, en orden, ¿no? Primero uno, luego el otro. Si no, levantan el emoticón de la manito que está por acá, ¿no? En el Zoom, o si no, escriben en el diálogo, ¿no? A ver, primero, ¿quién fue? Una chica, no sé si fue Lucero o otra chica, ¿no? Bueno, yo fue primero, profesora Magno. Pero primero Magno, pero antes, ¿quién fue la segunda? Para saber, no Evelyn. olviden, Evelyn. Claro, no olviden decir yo, coma, Evelyn. Bueno, yo, Evelyn, ¿no? Ya, ok. Primero Magno y luego Evelyn. Ujú. Ya, profesora. ¿Puedo, profesora? Sí, adelante. Gracias. Antecedentes. A partir del 1845, con la llegada de Ramón Castilla a la presidencia, el Perú inició un periodo de relatividad calma, Relativa. Relativa. sí, relativa calma política debido a que ahora los gobiernos gozaban de un ingreso económico inesperado. En el guano de la isla, la exportación de este famoso fertilizante se hizo posible gracias a la gran demanda de Norteamérica y Europa por elevar su producción agrícola a causa del crecimiento demográfico. Ujú. Muchas gracias, Magno. A ver, antes de que empiece, Alison dice yo la tercera profesora, Cintia yo la cuarta, ya. Luego de Evelyn, Alison y luego Cintia. Así que atentos para que después empiecen a leer, ¿no? A ver, Evelyn, adelante con el segundo párrafo. Hasta el estallido de la guerra contra Chile, 1879. El Perú exportó entre 11 y 12 millones de toneladas de guano, que generaron unas ganancias de 700, 500 millones de dólares de ellos. 750, ¿no? Solamente para aclarar. Ay, me Ajá. confundí. Ujú. Disculpa. No hay El problema. Estado recibido como propietario del recurso el 60%, es decir, una suma considerable para convertirse a través de inversiones productivas en el principal agente del desarrollo nacional. Muy bien, gracias, Evelyn. Ahora sí, voy a intentar a ver si lo puedo agrandar para las siguientes compañeras. Ajá, y le bajo un poquito. Ah, me pasó un poco. A partir, así calculamos, ¿no?
A ver, creo que le toca a Alison, ¿no? A ver, Si claro. calculamos la importancia del guano en la economía de la época, podríamos decir que cuando Castilla hizo el primer presupuesto para los años 1846 y 1847, la venta del fertilizante representaba el 5% de los ingresos totales. Años más tarde, entre 1869 y 1875, el guano generaba el 80% del presupuesto nacional. Con esta inusual bonanza, luego de 20 años de anarquía y estancamiento, se podía recuperar el tiempo perdido, atraer la inversión e iniciar una vasta política de obras para modernizar el país. Muchas gracias, Alison. Y el siguiente que le toca, si no me equivoco, a Cintia. A ver, Cintia, el cuarto párrafo. Adelante. Si calculamos la importación del guano en la economía de la época, Me parece que podríamos ya lo decir... leyeron, ¿verdad? ¿O no? Me estoy confundiendo. Ay, Es el cuarto, sí, profesora, disculpa. resultado. Sí, no hay Ya. problema. Resultado. A veces la pantalla El, también un resu- poco marea, ¿no? Marea un poquito la pantalla, pero es el resultado, empieza ahí, ¿no? ya. El resultado final no fue tan alentador. El dinero generado por el guano fue destinado a rubros casi improductivos, crecimiento de la burocracia, campañas militares, abolición del tributo indígena y de la esclavitud, pago de la deuda interna y saneamiento de la deuda externa. Solo la construcción de los ferrocarriles y algunas inversiones en la agricultura costeña, caña de azúcar y algodón para la exportación escaparon a este desperdicio financiero. Muy bien, gracias. ¿Y quién se anima a leer el último párrafo? A ver, otra voluntario o voluntaria. Yo mismo. Yo mismo, No olvides su nombre. ¿Quién yo? ¿Quién yo? A ver. González, A ver, González, adelante, el último párrafo. dice, hacia 1870, las Ujú. reservas del guano se habían prácticamente agotado y el Perú no estaba preparado para este colapso, cargado como estaba en la deuda externa más grande de América Latina. 37 millones de libras esterlinas. Fue entonces que el país pasó, como tantas veces en su historia, de millonario a mendigo, sin nada que exhibir y en términos de un progreso económico. Muy bien, gracias, González. Ujú. Así que bueno, creo que no es tan, digamos, necesario resumir, ¿no? Porque ya lo que hemos leído en el texto está en el video y está en el texto que leímos antes de este, ¿no? Así que simplemente para hacer un micro resumen, ¿no? Digamos que aquí en ese texto nos explica, ¿no? Sobre el tema del guano, cómo se usó ¿no? La bonanza económica que nos dio y cómo al final, ¿no? En 1870 ya prácticamente sin el guano, el Perú también estaba ya quedándose sin esa mina de oro, ¿no? Por así decirlo, para poder seguir gastando, ¿no? Gastando de manera que ya no quedó dinero para hacer mejores inversiones, ¿no? Así como ha pasado ahora, ¿no? Que a una autoridad tú le das dinero para que lo gestione y no lo sabe gestionar y el dinero lo gasta o lo devuelve, ya, algo así. Lo mismo se Solo repitió ves en esta época. beneficio propio, Miss. Claro, beneficio propio. El beneficio propio hizo que usaran el guano más para temas personales que para el colectivo, o sea, para el Perú. Muy bien, gracias. Ahora, para conocer más sobre Ramón Castilla, una biografía. A ver, yo voy a leer el primer párrafo y luego ¿no? Designo otros voluntarios para que lean lo siguiente, ¿no? A ver, Ramón Castilla nació el 31 de agosto de 1797 en Tarapacá, que entonces formaba parte de la Intendencia de Arequipa y actualmente pertenece a Chile. A los 10 años viajó a Lima para seguir sus estudios, que completaría en Concepción, Chile. Atraído por la vida militar, se enroló en el ejército realista a los 17 años y formó parte de este hasta 1821. Convencido de la causa libertaria, se unió a José de San Martín, quien lo asimiló al ejército patriota con el grado de alférez, ¿no? Bien, alguien que, primero que nada, antes de pasar al párrafo siguiente, ¿no? ¿Les quedó claro, ¿no? En la biografía, digamos, ¿no? Lo más importante de Ramón Castilla? Ahora saben quién es, bueno, quién fue antes de ser presidente del Perú. Sí, Un profesor. militar. Ujú, claro, un militar, ¿no?
Fue un Claro. Y, militar. ajá, curiosamente, solo para resaltar de ese párrafo militar que se unió a San Martín recién en 1821. Antes era un soldado del ejército español, perdón, ¿no? Pero luego se cambia la causa patriota, ¿no? Gracias a San Martín. Muy bien, el siguiente párrafo, a ver. Déjame ver, es un párrafo grande. Pueden leerlo dos personas, ¿no? Tranquilamente. O una persona si es que no tiene problema, ¿no? En todo caso, aquí se anima a leer desde la palabra Ramón Castilla coloniales, hasta coloniales, punto, ¿no? ¿Alguien se Yo anima? mi, No olviden su nombre, chicos, chicas. la Madrid. A ver, la Madrid. Adelante. Ramón Castilla participó en la batalla de Ayacucho y obtuvo la independencia en medio de la anarquía y el caos que envolvía al país. Se alineó con Riva Agüero y asumió funciones en la administración pública. En 1839 llegó a ser ministro de guerra. Tras jurar la presidencia de la República en 1845, Castilla inició una serie de reformas buscando dejar atrás la pesada herencia de las prácticas coloniales. Muy bien, gracias. A ver, ¿quién lee el último párrafo? ¿Voy a leerle, profesora? Yo, Miss Ah, Medina. no. A ver, Medina, porque Medina no ha participado. Igual les agradezco, chicos, pero a Medina le toca. Adelante. Miss, ¿desde dónde? Desde sus dotes hasta allá al final, ¿no? Para acá. Ujú. Ya dice. Sus dotes de estadística llevaron al Perú a ocupar una posición importante entre las naciones de América durante sus dos periodos gobernativos, 1845 a 1851 y 1855 a 1862. Sin embargo, lo que más se reconoce en Castilla es la estabilidad que le dio al país, que lo logró gracias a la bonanza económica que trajo el guano. Retirado en Chile, intentó volver al Perú con un fiel escolta, cuando la muerte lo sorprendió anciano y cansado el 30 de mayo de 1867 en el desierto de Tibiliche, cerca de Tarapacá. Muy bien, gracias, Medina, ¿no? Simplemente para, ¿no? Hacer una pequeña corrección de lectura, sería estadista, ¿no? Por acá estaba. Sus dotes de estadista, no estadística, ¿no? Estadista es la persona, ¿no? El que maneja el Estado, ¿no? O sea, el presidente, ¿no? Estado, el que maneja el Estado, el estadista, ¿no? Así que ya. Brevemente, ¿no? Estos párrafos hablan justamente de eso, ¿no? De cómo fue Castilla antes de ser presidente, quién fue soldado, todo, etcétera, todo ello. Y luego cómo, ¿no? Después de ser presidente durante dos gobiernos, al final lamentablemente muere ya en Chile, ¿no? Así que bueno, básicamente es el resumen, porque igual en el texto van a hablarnos a lo largo de este PDF, ¿no? De las obras que hizo y por qué también los historiadores comentan que desperdició el dinero que le dejó el guano, ¿no? En obras o en en otros tipos de políticas, ¿no? A ver, aunque igual hay cosas que ha hecho buenas, hay que reconocerlo, ¿no? Las reformas educativas, por ejemplo, o el tema de abolir el tributo indígena es algo bueno, ¿no? Si bien también hay intelectuales que dicen que la abolición de la esclavitud que dio Castilla no fue tan exacta, ¿no? O sea que en el papel se aplicó, pero en la práctica no, como sucede en el Perú del día de hoy, ¿no? Que se dice, la ley se decreta, pero no todos la cumplen, ¿no? Bien, a ver, estos últimos parrafitos, ¿quién se anima a leerlos? La era del bueno, o yo puedo leerla, ¿no? Porque es pequeño. Fue conocida como la prosperidad falaz, donde se obtuvo grandes ingresos económicos por la venta del guano, pero que fueron desperdiciados de manera escandalosa, porque se perdió la oportunidad de ser de una situación, digamos, la oportunidad de salir de una situación crítica. Ahora, el sistema de consignaciones, ¿no? ¿Quién se anima a leer esto? Bueno, yo lo puedo leer, no hay problema, yo lo leo Yo, porque... profesora, ¿Sí? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Alison. A ver, Alison, adelante. Sistema de consignación realizado por los consignatarios, quienes asumían todos los gastos desde la extracción hasta la venta al ingreso bruto. Se le descontaban los gastos y el producto neto se dividía entre el fisco y el consignatario. Este acuerdo acabó por convertir el Estado en deudor de los consignatarios, pues estos adelantaban los beneficios que corresponden al fisco en calidad de préstamos que debían ser pagados con altos intereses. Muy bien, gracias. Entonces,
Bueno, básicamente todos párrafos repiten, o es un resumen de lo que ya leímos en el texto, ¿no? Prosperidad falaz, ¿no? Cómo se gasta el dinero, porque los cocinatarios, ¿no? Adelantaban beneficios y eso hacía que el Estado se descoloque, ¿no? Los cocinatarios básicamente nos llenaron de deudas al Estado y por eso es que ya al final el guano ya no sirvió de mucho, ¿no? Eso es como lo que ahora pasa con se dice, ¿no? Con las AFP, ¿no? Que te quitan el dinero, ya, algo así. Los cocinatarios también se quedaban, ¿no? Al final con buena parte del dinero de la extracción del guano, de las ventas, ¿no? De hecho, ¿no? Ujú. Porque ellos eran los encargados, digamos, de recoger ese dinero, ¿no? Que se obtenía luego de la venta del guano, pero ese dinero una parte lo daban al Estado, una parte se la quedaban ellos, pero con por así decirlo, los beneficios que le cobraban al Estado, ahí poco a poco iban agarrando más dinero, hasta que le dejaron al Estado sin nada, ¿no? Así que bueno, esos temas de la gestión, miren, hasta ahora se repiten. Bueno, esto obviamente pues, son datos para ver, ¿no? Cómo fueron los ingresos del guano, en qué se destinó primero ¿no? Ese dinero de la venta del guano que se obtenía, las ganancias. A ver, ¿quién se anima a leer? Favoreció mayormente el sector elitista, ¿no? Que ya en desmedro de la industria nacional. A ver, ¿quién se anima a leer quizás cada oración, quizás, ¿no? Si quiere leer todo, no hay problema. Y yo, Wamri Mendoza. A ver, Mendoza, adelante. Gracias. 3. Ingresos del guano. Favoreció mayormente al sector elitista en desmedro, ¿no? En desmedro de la Ujú. industria nacional. 29% expansión de burocracia civil. 24,5% fuerza militar. 20% ferrocarriles. 11,5% pagos de transferencias a peruanos. 8% pago de transferencia a extranjeros. 7% reducción de tributos a pobres. En 1854, el guano aportaba el 43% del total del Estado. Después el tributo de indios con un 17% e ingresos de aduanas con 10%. Hasta 1879, el Perú había exportado entre 11 y 12 millones de toneladas de guano que generaron una ganancia de 750 millones de dólares. Hasta 1800, La extracción del guano a partir de 1850 fue realizado por los chinos coolies en Ujú. condiciones de esclavitud. No contaban con seguridad en accidentes o enfermedades y podían trabajar hasta 16 horas diarias. Muy bien, gracias, estimada, ¿no? A ver, básicamente como ya vimos ¿no? en el párrafo anterior o digamos, en la hoja anterior, ¿no? Del PDF, un resumen ¿no? De los porcentajes de gasto, ¿no? ¿En qué se usaba el dinero del guano, ¿no? Y lo primerito fue pues, expansión de burocracia civil, que quiere decir expansión de la élite, básicamente. O sea, las personas de la clase alta acomodada económicamente, políticamente, quizás las parientes de caudillos también, o los nuevos comerciantes, Miss, los burgueses. esa fue Ellos, utilizada, pero también para pagarles a ellos claro, y también para comprar claro. las armas. Ajá, también. Por eso que es que el mayor gasto está, si se dan cuenta, el primer lugar en la expansión de la burocracia, el segundo lugar en la fuerza militar, porque él como militar obviamente iba a favorecer a los militares, ¿no? Ahí está. Y el tercer lugar, bueno, los ferrocarriles, ¿no? Un tema de una obra ya, de la época, ¿no? Así que ahí se dan cuenta de los gastos, ¿no? Como la mayor parte iba a la burocracia civil y a la fuerza militar, ¿no? Y lo demás, bueno, ya recibió menor porcentaje. Ajá, un breve resumen, una manera de, ¿no? Un mapita por ahí. Presidentes. ¿Quién quiere leer el primer gobierno del mariscal Ramón Castilla Marquesado, ¿no? ¿Qué cosas hizo en lo político y económico? Ortiz, Miss. A ver, Ortiz, adelante. 3. Parece que hay un problema con la conexión. En todo caso, pues, ¿cómo haríamos, no? Bueno, 1. Primer gobierno del mariscal Ramón y Marquesado, ajá, estamos viendo en el... 1845 a 1800. ¿Me escucha, Miss? Sentí que la conexión volvía un poquito mejor. A ver, intenta hablar de nuevo Sí, de creo repente. que tengo la señal, está pésima. Claro, entiendo. Sí, en todo Ya, caso, lee lo que puedas, no hay problema, porque ya yo lo vuelvo a leer. Ujú. ya. Entonces, estábamos con el 1. Primer gobierno de mariscal Ramón Castilla y Marquesado, 1845 a 1851. Se Ujú. caracterizó por ser centralista y personalista,
Se basó en la explotación guanera y el desarrollo de la política castillista. A. Aspecto político. Dio el primer presupuesto nacional. B. Aspecto económico. Venta de guano. Tenemos venta directa a casas comerciales. 2. Por consiguientes, casa HIPS. Consignaciones, no olvides, consignaciones. Por consignaciones, casa HIPS. Tenemos ley de consolidación. Tenemos consolidación interna, pago de deudas en el proceso de independencia, consolidación externa, que es reconocimiento de deudas con países como Inglaterra, etc. Muy bien, gracias Ortiz. Al final me da gusto porque ya la señal fue más fluida y ya pudiste leer mejor. Así que sí, al menos yo entendí perfectamente, ¿no? Disculpe. Los demás también, ¿no, chicos? ¿Se entendió, no, chicos? Lo que leyó la compañera. Sí, sí. Ya, muy bien, gracias, Magni, por confirmar. Muy bien, así que aquí está brevemente, ¿no? La venta del guano, ¿cómo se realizaba? Venta directa a casas comerciales o por consignatarios, ¿no? La casa Gibbs, o también estaba la famosa casa Billinghurst, ¿no? De los ingleses. Ellos eran los, digamos, consignatarios extranjeros que también se encargaban de vender el guano y darle una parte al Estado, y ya sabemos qué pasó, ¿no? Que se quedaban con la mayor parte luego, ¿no? Ley de consolidación, los pagos que se hicieron, la deuda interna y externa, ¿no? Que también los dejaron con menos dinero. Bueno, a ver, obras. ¿Qué hizo Ramón Castilla, no? Las obras más famosas. La más conocida, seguro han escuchado de, ¿no? Lo que hizo a nivel de para la ciudad, ¿no? A ver, yo lo leo, ¿no? Obras, primer ferrocarril. Él hizo el primer ferrocarril de Lima a Callao. Les comento, ¿no? Previamente que en el siglo XIX es la época de la llamada modernidad, tanto en Europa como en Estados Unidos, como aquí en Sudamérica, en los países ya republicanos. Sí, estos avances de la tecnología empezaron a desarrollarse, ¿no? El ferrocarril, el uso del telégrafo, del vapor, ¿no? Ese tipo de tecnologías de la época empezaron a desarrollarse y verse en las ciudades también de aquí, ¿no? De Sudamérica, en Lima, en Argentina, Buenos Aires, lo propio en Chile y en Bolivia, ¿no? Así que digamos que justamente fue Ramón Castilla el presidente que trajo el primer ferrocarril que iba de Lima hasta el Callao. El primer barco a vapor que pasaba por el río, ¿no? El primer reglamento de instrucción pública, ajá. Y el primer mercado central de Lima, ¿no? Así se dan cuenta de que el mercado central es antiguo, ¿no? Y estas políticas, digamos, estas obras que hizo, ¿no? Son resaltantes del gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Ahora, a nivel internacional, ¿qué hizo? Realizó el primer congreso americanista, ajá. Por eso se dice que él era liberal. A diferencia de Agustín Gamarra, que era conservador, ¿no? Militar, más conservador. Más bien, Ramón Castilla era más abierto a ideas, ¿no? Liberales, ¿no? Ideas de progreso, lo que se dice en la época, ¿no? Ideas de progreso, ¿no? Político, progreso social. Por eso es que realiza el primer congreso y además se enfrentó a Juan José Flores de Ecuador, quien buscaba poner un príncipe. Es decir, aunque en esta época ya había países republicanos, siempre hay una persona que quiere que, ¿no? Otra vez volvamos a hacer monarquía, ¿no? Por eso es que Juan José Flores quería, ¿no? Poner un príncipe en América, pero al final falló porque se opuso Ramón Castilla y ya, quedó en nada, ¿no? Así que a ver, la polémica, ¿no? Porque siempre en la política hay polémica, siempre hay discusiones, ¿no? Entonces los liberales y los conservadores van a discutir en el Parlamento, en el Congreso, ¿no? O en foros políticos sobre sus propias ideas, ¿no? Sus ideas de cómo llevar el país hacia el progreso. ¿Quién se anima a leer esta cita sobre, ¿no? esta polémica? Yo, mi Cintia. Por Cintia, adelante. Polémica, liberales versus conservadores. ¿Eso es verdad? La Sí, lucha entre los grupos. La lucha entre los grupos de poder se manifestó entre los liberales y los conservadores. El pueblo, esto es la suma de los individuos de toda edad y condición, no tiene la capacidad ni el derecho de hacer las leyes. Las leyes son los principios eternos fundados en las naturalezas de las cosas, principios que no pueden percibirse con claridad, sino por los entendimientos habituados a vencer las dificultades del trabajo mental y ejercitados en la indagación científica. La mayoría de un pueblo se haya estado de emprender lo difícil, tarea indispensable para descubrir los principios. No tienen la capacidad, y que no tienen la capacidad de hacer algo, no se puede decir
sin caer a un absurdo que tiene el derecho a hacerla. Muy bien, gracias, Cintia, ¿no? Este es el argumento de los conservadores, representados por el famoso Bartolomé Herrera, ¿no? En el año 36 dijo este discurso, ¿no? En resumidas cuentas, o en palabras cortas, ¿no? En palabras, digamos, resumidas, el pueblo, o sea, las personas, digamos, que no son, digamos, estudiosos, que no han estudiado, que no tienen dinero, que no son de la élite, no pueden opinar y por ende no pueden votar ni hablar de política. En cambio, los elitistas sí, porque ellos sí están preparados. En resumen, ¿no? Una forma de discriminación intelectual, por así decirlo, ¿no? Basada en esta supuesta idea de que ellos no saben, como ahora se dice, ¿no? Cuando tú discriminas a alguien, ¿no? De provincia, ¿no? Ellos no saben, no saben pensar, por eso no pueden votar bien. Esto pensaban los conservadores, en cambio, los José Gálvez, el famoso héroe, ¿no? Del combate, ¿no? Del 6 de mayo, creo, ya me olvidé la fecha, perdóname, José Gálvez, digamos que él es más liberal, él piensa al contrario, él piensa lo siguiente, ¿no? Se teme que 10 hombres echen en la ánfora 100 votos por 90 manos. Y no se teme el confiar exclusivamente a esos 10 hombres el destino de los otros. Todo individuo tiene la capacidad para hacer algo. Y aunque así no fuera, no se puede declarar a los menos capaces, absolutamente incapaces, y a los más capaces, absolutamente incapaces. Es decir, José Gálvez con una mirada más liberal, progresista, ¿no? Él más bien cree que no, al contrario, ¿no? No podemos decir que las personas que en teoría no saben, realmente no pueden hacer nada, no pueden votar, no pueden hablar de política, ¿no? O sea, al final él dice, sí, todos pueden votar, tanto el pueblo como los elitistas pueden votar. Todos tienen derecho porque todos saben pensar y todos de alguna forma van a saber cómo, ¿no? hacer política, ¿no? Así que este es el debate y al final, ¿no? Por eso es que Ricardo Palma, de hecho, era fan de José Gálvez, y de hecho José Gálvez también como liberal coincidía en pensamientos con Ramón Castilla, ¿no? Porque Ramón Castilla también pensaba que el pueblo podía, ¿no? Progresar económicamente, políticamente. Por eso que hacía todas estas cosas para que supuestamente el Perú siga adelante, ¿no? Como el tren, que va hacia adelante. A ver, segundo, el gobierno de José Rufino Echenique, ¿no? Que supuestamente sucede a Ramón Castilla, ¿no? Pero al final, bueno, ¿no? Sí, digamos que Ramón Castilla igual luego entra para gobernar otra vez, porque se opuso al gobierno de Echenique al considerarlo corrupto, ¿no? Pero aquí se anima a leer un poco de lo que hizo José Yo, Rufino Echenique, ¿no? Magno, profesora, A ver, lo pone. Magno. Bien, Gracias. adelante. Ujú. Gobierno de José Rufino Echenique Benavente, 1851 a 1854. Asume la presidencia ante candidatos como Elías, no olvides la I. Elías, Ajá. Elías San Ramón y Vivanco. Ujú, Vivanco. Vivanco. Hechos. Ferrocarril Tacna-Arica. Pago escandalosos de la consolidación Ujú, por ya. Fomento de las inmigración ujú, alemana a la selva, en la selva. ujú. Trato de convención fluvial con Brasil, Herrera de Ponte, Japón. Ujú, Ponte. Adquisición de las fragatas Apurímac. ujú. Sí, gracias. La B creo que lo puede leer otra persona o lo leo yo, simplemente para hacerlo más rápido, no te preocupes, ¿no? Por un tema de tiempo, porque en realidad nos interesa más Ramón Castilla, pero bueno, hay que hablar de ese presidente también, ¿no? La Claro. guerra civil, justo en la época, digamos, solo para em, dar un contexto, porque algunas personas dicen, ¿por qué Castilla no gobernó en el 51? Sí, lo que pasa es que justamente Castilla tiene un gobierno que va el primer gobierno del 45 al 55, pero en el interín ustedes saben, ¿no? El tema de los caudillos, ¿no? Entonces, perdón, de 45 a 51, primer gobierno de Castilla. Luego del 51 al 54 lo sucede Echenique, pero como Castilla se opone a Echenique, o sea, hace subleva, tiene sus batallas contra Echenique, al final termina sacándolo del poder momentáneamente y Castilla se convierte en el presidente provisional, es decir, no elegido por el Congreso de la época, sino que por el hecho de que, de facto, ¿no? Que él logró derrotar al anterior presidente, ¿no? Se quedó como presidente provisional momentáneo del 55, ¿no? Hasta el 58, creo. Y luego del 58 al 62 y es elegido por el Congreso como presidente por segunda vez, ¿no?
Eso pasa, por eso es que Echenique gobierna aquí en este interín, ¿no? Y entre comillas sucede Castilla, ¿no? Es lo que hace. Pero justamente en el contexto del gobierno de Echenique ocurre la guerra civil. Ustedes saben, los caudillos no pueden quedarse quietos, siempre hay personas que luchan por el poder, por ser presidentes o allegados a presidentes, ¿no? Por eso ocurre la guerra civil de 1854, originada justamente por el despilfarro del pago. Ahora la guerra ocurre también no tanto por el poder, sino porque, de hecho, como Castilla, ¿no? Hay un despilfarro del dinero obtenido del guano y se quiere acabar con ello, ¿no? Y por eso Castilla quiere acabar con esos corruptos que no saben cómo usar el guano, aparentemente. Y se dan las siguientes batallas. ¿Quién quiere leer las batallas? ¿Nadie se anima? Yo lo leo, profesora. Lucero fue, creo. Sí, yo lo sé. Muy bien, adelante, Lucero. Yo creo que voy a acercarlo porque soy ciega, ¿ves? Ah, sí, sí, no te preocupes, voy a poner así, le bajo la flechita y ahora sí. Saraja Elías. ¿Desde el principio lo leo, profesora, o solo las batallas? Ah, si quieres, sí, la oración del principio para que se note. Guerra Civil en 1854, originada por el despilfarro de pago de conciliación, se realizaron las siguientes batallas. Consolidación, no olvides, consolidación. Ya. Saraja. Elías es derrotado. Escuchaca. Se produce la victoria de Castilla. Carmán Alto. Elías es derrotado. La Palma. Castilla derrota a Echenique. El 5 de abril de 1854, en Huancayo, Castilla, decretó la manutención de esclavos. La Ajá. profesora. Profesora. Ajá. La manumisión, claro, quiere decir, digamos, en otras palabras, se abolió esta ley que permitía la esclavitud, ¿no? Decretó la manumisión, ¿no? La esclavitud prácticamente de manera legal, entre comillas, ¿no? Muchas gracias, Lucero. A ver, tercer punto, segundo gobierno de Mariscal Ramón Castilla, ¿no? ¿Quién se anima a leer esta parte? Profesora, ¿puedo leerlo yo? Sí, ¿quién es? ¿Evelyn? Sí, profesora. Ya, adelante, adelante. Me dices si quieres que achique la letra o que grande, nada más, ¿no? Me comentas. No, ahí está bien. Ya, voy a mover un poquito para que... Ok, ahora sí. Adelante. Segundo gobierno de Mariscal Ramón Castilla y Marquesado. 1865-1862. Hechos. Promulgación de la Constitución de 1856. Se caracterizó por lo siguiente: ser liberal, anular la pena de muerte, presentar sufragio popular directo, crear la Fiscalía de la Nación. Elaboración del primer mapa del Perú. Mariano Felipe Paz Soldán. Construcción de la Penitenciaria de Lima. Alumbrado de gas y agua potable. Creación del Archivo de la Nación. La fragata Amazonas da la vuelta al mundo. Trabajo Pacingue con Ecuador. Creación de los... Tratado de Mapasingue con Ecuador. Creación de los departamentos de Loreto y Cajamarca. Muy bien, gracias. Creo que no hay más. A ver, déjame ver por si acaso. Ya, ok. Gracias, Evelyn. Justamente lo más resultante de aquí, lo que ya conocemos, ¿no? La promulgación de la Constitución Liberal del 1856, ¿no? Se la construye la Penitenciaría de Lima, el alumbrado de gas y agua potable, que era útil para la ciudad, recuerden, ya con iluminación y con agua potable ya había más higiene, más limpieza. Y algo curioso, ¿no? También creación de los departamentos de Loreto y Cajamarca, ¿no? Porque antes, digamos que no existían, ahora existían de forma legal con Ramón Castilla, ¿no? Porque él también tuvo un interés en la selva, ¿no? En definirla, ¿no? Si no me equivoco, Agustín Gamarra también tuvo interés en la Amazonía, pero ya es Castilla quien logra crear los departamentos, digamos, de manera política, ¿no? Oficial, todo ello, ¿no? Vale, veamos qué sigue. Ajá, un breve resumen con datos geográficos y sobre todo de temporales sobre el tema de los chinos culíes, ¿no? Está simpático este cuadrito, ¿no?
explican ahí cómo, ¿no? Por censo, cómo es que fue su llegada, ¿no? Poblacional. A ver, ¿quién se anima a leer el primer parrafito? Voy a agrandar un poco ya, porque si no, no se lee. ¿Quién se anima a leer el primer párrafo? El que está aquí, señalado por la línea ¿no? El clic de mi mouse. ¿Nadie? Yo, profesora. ¿De quién fue? Adelante, diga su nombre antes, ¿no? Bueno, ya. Yo, Alison. A ver, Alison, adelante. Constituyeron la población más numerosa de inmigrantes, fueron traídos al Perú para trabajar en las haciendas de la costa y en los campos de caña de algodón. También participaron en la extracción de guano de las islas y en la construcción de ferrocarriles, siempre en condiciones paupérrimas. Ujú. Muy bien, gracias. Ahí está una fotito ilustrativa para que vean cómo trabajaban los culíes. Un trabajo de superexplotación, ¿eh? Nunca antes visto, ni siquiera con los esclavos afroamericanos. También por el tema del guano, ¿no? Que había mucha cantidad también. Acá yo voy a hablarte un poco de este cuadrito, ¿no? El índice de mortalidad de los chinos durante su viaje hacia Perú, desde el 860 al 870, en el porcentaje, ¿no? Y ven cómo no, en el año 60 era, ¿no? Cae de 32 a 22, y así, ¿no? Va subiendo, bajando, ¿no? Hasta que al final de 1870 era 88, ¿no? Más o menos, ¿no? Porcentaje moría, ¿no? De los chinos en el viaje al Perú. A ver, Macao. Voy a agrandar un poco. Voy a leer lo de Macao. Macao era un enclave portugués en las costas asiáticas que servía como un centro de aprovisionamiento de mano de obra china para los grandes barcos que practicaban el tráfico de esclavos alrededor del mundo, ¿no? Es decir, de este enclave portugués, ¿no? De Macao, que estaba asumo, ¿no? Puede estar en China, ¿no? Macao, porque ahora es una ciudad china, ¿no? De este enclave que estaba en esta costa asiática, traían, es como lo que hacían antes, ¿no? Si de África o del puerto de Cartagena traían esclavos, ¿no? Africanos hacia el Virreinato del Perú, ahora en este siglo XIX, ¿no? De este enclave asiático van a traer a los esclavos, pero ahora asiáticos, ahora chinos, ¿no? Ya no africanos, sino ahora chinos. Ajá, así. La historia se repite, pero con nuevos personajes, nada más. Una foto de un chino de la época con su traje tradicional, ¿no? Y a ver, al cumplir su contrato de 8 años, la mayoría de los chinos se retiraban a los pueblos y ciudades para dedicarse a pequeños negocios, principalmente de venta de comida, ¿no? Brevemente, algunos al terminar su contrato explotador, bueno, porque al final había un contrato en papel, ¿no? Algunos chinos volvían a China porque querían lograr ello para ya llegar, entre comillas, ricos con más dinero, ¿no? Otros se quedaban acá en Perú y se iban a los pueblos y ciudades ya, ¿no? Del norte del país, por ejemplo, o ya ciudades costeñas, ¿no? Para dedicarse a la comida. Por eso es que con el tiempo los chinos se van a volver grandes comerciantes, ¿eh? Y acá en Lima, en la calle Capón, o el barrio chino, va a ser el centro de su comercio durante los primeros años del siglo XX, ¿eh? Por eso es que si ustedes ven ahí, incluso en pueblos del norte, de la costa, sobre todo del Perú, donde van a haber negocios de chinos, ya sea restaurantes, ya sea picanterías, pulperías, de venta de vino, ¿no? Y todo, incluso los famosos chifas también se van a abrir, ¿no? Van a tener su origen en los ciudadanos chinos, ¿no? Que quisieron poner un negocio. A ver, ajá, un breve cuadro sobre la era del guano. Es como un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Leído en el texto. ¿Quién se anima a leerlo? A ver. Yo, Miss Medina. A ver, Medina. Si quieres puedes leerlo todo, ¿no? Pero si quieres, pero por lo menos la columna de política, a ver. Ujú. La era del guano. Política, económica y social. Política. Periodo de relativa estabilidad política. Era de Ramón Castilla. Tercer debate doctrinario del Perú. Participación política del pueblo. Conservadores. Soberanía de la inteligencia. Bartolomé Herrera. Liberales. Soberanía popular. José Valdés, Pedro Galvez, Benito Lazo, Francisco Lazo. Economía. Periodo de la bonanza económica, exportaciones del guano, Jorge Basadre, prosperidad falaz. Guano peruano, Isla Chincha, Ica, Lobos Lambayeque, contexto mundial, revolución agrícola, Inglaterra, Estados Unidos. Sociedad, revolución liberal de 1854, Ramón Castilla, abolición del tributo
y manumisión de la esclavitud. Políticas emigracionistas, asiáticos, chinos, coolies, fuerza de trabajo, haciendas, europeos, alemanes, austríacos, ideas de darwinismo social. Darwinismo, viene de Charles Darwin, ¿no? El famoso científico, darwinismo social. Justo una pregunta, gracias por leer. ¿Alguien sabe, tiene idea de qué significa darwinismo social? ¿La han escuchado? ¿Le suena de Darwin? No sé, ¿alguna idea? Igual les No, voy a explicar. profesora, no, A ver, profesora, pero la verdad es que nos ya, indique. bueno, no hay problema. Está bien que sean sinceros para explicar, obviamente, ¿no? Justamente en el siglo XIX, como ahora hay personas que tienen un pensamiento, entre comillas, llamado, ¿no? Formalmente derecha o izquierda, en esa época también había personas que tenían una ideología, es decir, una forma de ver el mundo y de ver la sociedad y cómo ésta debía progresar, ¿no? Entonces, una de esas ideas o ideologías era justamente la del darwinismo social, que repetían incluso muchos políticos de la época, ¿eh? Como ya vimos aquí, ¿no? Los liberales y conservadores enfrentándose entre ellos. Digamos que el darwinismo social habla está basada en la teoría de las especies de Charles Darwin, ¿no? Que fue científico, que fue en la isla Galápagos y clasificó especies animales, ¿no? Por ejemplo, de las aves. Y él postulaba que supuestamente la ave más fuerte era la que iba a sobrevivir ¿no? Frente a las otras que iban a ir muriendo, ¿no? Así que esta idea quiere decir, aplicada a la sociedad, a los humanos, que se supone que habían, entre comillas, razas, no de personas, y una, por su fuerza, por su inteligencia mental, o por su físico, o por ambas cosas, iba a sobrevivir frente a otras. Por eso se creía que los chinos eran inferiores, ¿no? Porque supuestamente solo eran esclavos y solo servían para eso. Era el pensamiento racista de la época, ¿no? Y por eso los hombres blancos, los europeos como los alemanes, iban en cambio, eran superiores mentalmente, supuestamente, ¿no? Y por eso iban a sobrevivir y superar, ¿no? Eran la raza superior a las demás, ¿no? Por eso que se hablaba de esta idea, ¿no? Del darwinismo, ¿no? Que incluso, incluso se traían alemanes porque se creía que iban a mejorar la raza, ¿no? Decían, si una mujer peruana se casa con un alemán, va a ser blanco su hijo, entonces va a mejorar la raza porque va a ser más inteligente, ¿no? Va a tener más dinero, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la idea del darwinismo social. Por eso que los chinos se traían como mano de obra, entre comillas, como animales los trataban, ¿no? Como animales explotados, en cambio los alemanes los traían. Hacían políticas de inmigración para que vengan, pero para que supuestamente mejoren la raza, porque así el más fuerte iba a sobrevivir, ¿no? O sea, el peruano iba a sobrevivir, iba a ser más fuerte, supuestamente más moderno, ¿no? Iba a ser más inteligente, ¿no? Más, entre comillas, no más poderoso. Esto es el darwinismo social, ¿no? Por eso que ustedes van a ver muchos textos del siglo XIX, incluso de Ricardo Palma, de su hijo, donde se habla de esta idea de mejorar la raza y que los alemanes eran los únicos que iban, más europeos también, pero sobre todo los alemanes se creía que ellos tenían ¿no? Su raza blanca era superior, ¿no? Iba a mejorar la raza de cualquier otra raza, ¿no? Que sea de otro tipo de etnia, ¿no? Son ideas de la época, y hasta ahora, de hecho, esa idea también la toma Hitler, ¿no? Cuando habla de la raza aria, ¿no? Que la raza aria alemana era superior a todas, por tanto debía conquistar el mundo, ¿no? Así que bueno, son ideas de la época, ¿no? Más bien quería preguntar, ahora sí, otra vez veo esas rayitas, ¿no? A ver si esa persona puede, no sé, dejar de hacer las rayitas. Yo sospecho que de repente es un niño, ¿no? Algún hijito de ustedes que hace esas rayitas, no sé, pienso, ¿no? Pero me comentan, ¿no? Para allá que en la clase pasada también, por primera vez vi esas rayas y me pareció extraño, ¿no? No sé, ¿cómo es posible rayar en un PDF? ¿Tendrá un programa? O sea, compartir la pantalla. No sé, medio raro está eso. No, es sino que el Zoom Meet tiene esa opción de poder tú mismo también. Ah, ya. No, lo que pasa es que yo pensaba que yo debía darles permiso. Parece que no, ¿no? Parece que ustedes pueden hacerlo si quieren. Ah, ya. Gracias por borrarlas. Sí, pues el Zoom es una aplicación interesante, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer que uno no sabe si no ve tutoriales. Bueno, en fin, volviendo al tema, ¿no? Sobre la era del guano, ¿les quedó claro? Más que decirles, preguntarles sobre el cuadro, digamos que este cuadro es un resumen de todos los textos que hemos visto anteriormente sobre la era del guano. ¿Les quedó clara la información? ¿Por ahí alguna que quieran resaltar? ¿No? ¿Les quedó claro el mapa? ¿Alguna idea que quieran A mí sí, resaltar? Ajá, ya que mi papá de mí me lo repetía, como era militar, hablaba mucho ajá, de esos temas y también le ajá, gusta la política. claro. ¿Y qué decía? ¿Que la era del guano fue la mejor? ¿O qué decía sobre esta época, no? Sí, Miss, y que por eso estamos así, si no estaríamos mejor. Ujú.
Claro, sí, pues siempre hay esta nostalgia. Esto también pasa cuando hay personas, mi papá, no, mis tíos en un tiempo hablaban de que los incas eran altos y eran una raza también, ¿no? De hombres fornidos y los españoles que eran chatos, ¿no? Digamos, bajo de estatura los malograron, ¿no? Malograron su raza. Son ideas que quedan en el pasado, pero en realidad también algunas no son tan reales, ¿no? A veces son mitos, ¿no? Por ejemplo, en la era del guano se dice que todo fue dinero, pero además no todo era bonito, ¿no? Había personas que seguían siendo pobres, que no eran políticas, no eran de la élite de la época de Lima, entonces vivían pobres y no veían el guano, como los culíes, ¿no? De China, que más bien ellos fueron explotados, no gozaron de ningún dinero del guano, básicamente. Entonces, siempre en la historia hay dos caras de la moneda, o más, ¿no? Unas personas que se benefician de algo, que tienen el poder y la riqueza, y otros que no. Así que eso pasa históricamente, ha pasado acá y sigue pasando. Así que esas son algunas ideas. Sí, pues Hilera del Bueno fue así, ¿no? La mala gestión que hizo Castilla, ¿no? El no haber hecho una mejor inversión del guano es lo que también llevó a que luego el Perú guerrase de dinero que nos iba a hacer falta luego para la guerra con Chile, ¿no? Para pagar la armada y todo eso, ¿no? Así que bueno, ya lo que queda ya son las preguntas, así que ya que nos queda un tiempito, voy a mostrar algún videito interactivo, porque siempre es bueno. Sobre este tema hay muchísimos videos educativos muy buenos, ¿ah? Ya sea de youtubers o de Sucedió en el Perú, también en el Canal 7, también, un programa muy interesante que habla de estos temas. Así que voy a ir buscándolo por acá. Ajá. De hecho, hace años hubo un comercial donde se hablaba del Perú y justo se mencionan unos pajaritos que nos hicieron millonarios, ¿no? Son las aves guaneras. A ver. Ajá. Ahora sí, ahora sí. La época del guano. A ver, ¿cuál video puedo mostrar que sea interactivo? El impacto del guano. Ujú. Ah, ya, el impacto del guano y su influencia. Este de la Universidad de San Martín me parece interesante, ¿no? Ujú. Bueno, comerciales. Por ahí aparece I knew televisión. I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. If you're stressed about your paper, just get Grammarly. It's free. I don't need better grammar. I need an A on this. Chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender de tercero de secundaria, del curso de Historia, Geografía y Economía, el programa donde te diviertes y aprendes Castilla. ¿No sabes qué es el guano? ¿Ni quién es Ramón Castilla, ni de dónde proviene? Pues no te preocupes que aquí te lo explicamos, así que presta mucho. Creo que mejor el TV Perú, ¿no? Porque ya siento que está demasiado enfocado mucho en el tema ya de la comunicación, o sea, en el sentido ya de la profesión, ¿no? Vamos a ver uno que sea más histórico. Ujú. Me parece mejor este caso, ¿no? Igual por Y si si hay acaso, animaditos, mejor. animalitos. Ah, sí, es que me parece interesante, por ejemplo, que conozcan los canales del Estado, ¿no? TV Perú es un canal que tiene un programa llamado Sociedad del Perú, donde habla incluso de la inmigración China-Perú, hablan de muchos aspectos históricos que han pasado acá, justamente. Y por eso me interesa mejor ver esto, ya que el canal es La San Martín también está en cable, ¿no? Ahí lo pueden buscar. Así que si tiene animalitos, bueno, sí aparecen las aves guaneras, si no me equivoco, ¿no? Ahí dibujadas. Ajá, ahora sí. Ah, sí, además para que también aprendan a ver esos canales también educativos que el gobierno lanza, ¿no? Ya que ahora sigue existiendo ese programa, si bien ahora lo dirige Gonzalo Torres, ¿no? Alias Gonzalete, ¿no? De Pataclao, un programa que dio en Perú hace muchos años. Y digamos que es muy interactivo. ¿Cuál era eso? ¿Si en el Perú? Ajá, este. Si no han visto este programa, lo dan los sábados ahora en la tarde en Canal 7, ¿no? Canal del Estado, TV Perú. Les recomiendo que lo vean porque en YouTube tiene un canal también donde hay videos también que han pasado, ¿no? Y hasta ahora siguen siendo útiles, ¿no? Como este, ¿no? Solamente unos breves fragmentos para también no... Obviamente en su casa ya pueden ver todo el video, ¿no? Pero aquí algunas cosas que me parecen interesantes resaltar sobre el tema de la era del guano, ¿no?
Ah, y sobre Ramón Castilla concretamente, para conocer un poco más de su biografía, es importante también. Museo en homenaje al mariscal Ramón Castilla. ¿Comenzamos? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Sí, es un personaje fundamental para comprender la historia de la segunda mitad del Perú, sobre todo. Es uno de los constructores del Estado del siglo XIX. Porque con él el país alcanza esa estabilidad económica, política y creo que la gran obra del siglo XIX. Ramón Castilla y Marquesado nació el 30 de agosto de 1797 en Tarapacá, cuando este territorio aún formaba parte del Virreinato del Perú. Su padre se llamaba Pedro, había nacido en Buenos Aires y trabajaba en una mina. Su madre era la señora Juana Marquesado, descendiente de caciques de Tacna. Eso quiere decir que sus padres eran criollos de Buenos Aires y su padre, descendiente de cacique, era de una forma mestizo, quizás descendiente de españoles y de indígenas, bueno, podemos decirlo así, pero él, recuerdan que o igual, ¿no? Venía de una familia que era, ¿no? No pasaba hambre, ¿no? Tenía ahí su dinero, ¿no? Entonces, por eso pudo ser militar y hacer carrera desde los 17 años ahí ¿no? En el ejército español, ¿no? Y ya después, en el 1821, se une a la causa libertadora de San Martín. Lo mismo, o algo parecido que le pasó a Santa Cruz también en su momento, ¿no? Que también luchaba por los españoles y luego ya se vuelve al lado, ¿no? Se convierte al lado patriota para ascender también. Porque le pasa a Castilla. Castilla ingresó como alférez con San Martín y luego asciende a mariscal, y mariscal es es el más alto grado dentro de la carrera militar, ¿eh? Y a él le decían, de hecho, el gran mariscal. Ha habido muchos mariscales en la historia también, obviamente, incluso el mismo Agustín Gamarra lo fue, pero a él sí el título del gran mariscal quedó en la historia por el hecho de las obras que hizo, que son conocidas, ¿no? La abolición del tributo indígena, la esclavitud, ¿no? La creación del ferrocarril. De hecho, estaba buscando aquí la sección del ferrocarril, que ya no recuerdo muy bien dónde estaba, pero también se habla de las obras, ¿no? De Castilla, ¿no? Por aquí debe estar, a ver. Ajá, o del guano, aquí, más o menos. En 1864, Peset tuvo que afrontar el conflicto con España, país que ambicionaba nuestras riquezas guaneras. Ajá. Durante su gobierno se firmó el lesivo Tratado Vivanco-Pareja, documento que dañaba la dignidad nacional y que, por supuesto, provocó el contundente rechazo de Ramón Castilla. El ya veterano expresidente fue apresado y desterrado a España. Por ese motivo, no pudo estar entre los defensores del Callao, pero fueron los cañones comprados durante su gobierno los que defendieron nuestra soberanía en ese glorioso combate el 2 de mayo de 1866. Ahora, esta parte es interesante porque si bien en los textos que hemos visto del PDF no hablan de ello, igual es bueno saber, ¿no? Que de hecho Castilla llega a esta etapa en la que los españoles, ya en 1860 y pico, 66 más o menos, quieren volver a tomar, digamos, tener posesiones en Perú porque se han enterado, ¿no? De la noticia del guano, de los hechos ricos, pero José Gálvez nos defiende de esa ¿no? intentona de los españoles de volver a tomar poder aquí. Así que ya, ¿no? Esto nos favorece, pero igual, ¿no? Castilla también tiene De hecho, en el material extra, que les voy a pasar si nos alcanza el tiempo, ¿no? En la segunda parte, se ve cómo José Gálvez era un liberal, Castilla también, pero ambos tienen un conflicto, ¿no? Porque Castilla al final se entera que José Gálvez quiere sublevarse contra su gobierno, así que Castilla lo exilia o lo expulsa, ¿no? Del Perú y José Gálvez se va a Chile un tiempo
Pero como José Gálvez era una persona a la que mucho admiraba a Ricardo Palma, también cuando era joven, liberal, le agarró una rencilla, una bronca, como se dice coloquialmente a Castilla, por haberlos exiliado del Perú durante un tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que hubo ese conflicto por ahí entre ellos, pero al final Ricardo Palma y Ramón Castilla se van a amistar, ¿no? Eso va a ser algo bonito, y bueno, con José Gálvez, digamos que también, entre comillas, ¿no? Así que bueno, esas cosas también pasan, ¿eh? Personajes históricos que se encuentran, José Gálvez, Ramón Castilla, pero al final José Gálvez termina, ¿no? Ayudando a la victoria del Perú, ¿no? Para ese Y obviamente Castilla lo apoya, ¿no? A pesar de que no le caiga muy bien José Gálvez, si va a luchar por el Perú, pues adelante, ¿no? entonces, Castilla ya era un hombre cercano a cumplir los 70 años, pero tenía plena vigencia política. De regreso al Perú, conspiró contra el gobierno de facto de Mariano Ignacio Prado, por lo que fue nuevamente desterrado, esta vez a Chile. De allí salió al mando de un puñado de hombres para emprender una nueva rebelión. Fue así que, cabalgando por el desierto de Tibiliche, en su natal Tarapacá, lo sorprendió la muerte el 30 de mayo. Claro, lo que pasa es que primero claro, es expulsado en el año 62 primero porque no estaba de acuerdo con sus políticas, ¿no? Porque a pesar de la victoria de Gálvez, pues Castilla también tenía sus políticas propias y los congresistas no estaban contentos con ello, lo exilian, luego retornan, ¿no? Retorna de Chile y quiere, como Napoleón, ¿no? Quiere volver a conquistar Lima, por así decirlo, volver a ser presidente, ¿no? Con todo su poderío militar, pero al final, por la edad ya fallece, ¿no? Así que ya no puede ser presidente por tercera vez. Diría eso. Es un dato interesante. Pero ahora antes de irnos, perdón por el desorden, pero no he marcado muy bien dónde empiezan ¿no? El tema de este video. A ver, vamos a ver esta parte donde está la famosa caricatura de Castilla en el Guano, ¿no? Esta caricatura es histórica, ya está en todos lados. En el plano internacional, el Perú mantuvo una política de liderazgo en América. Castilla condenó la intervención extranjera en Nicaragua y Costa Rica. Asimismo, brindó su respaldo a México ante la invasión francesa iniciada en 1862. Habría que destacar en esto cierto panamericanismo que caracterizó su gobierno, convocando pues reuniones de concertación de gobiernos hispanoamericanos o latinoamericanos para adoptar políticas comunes, ¿no? Por ejemplo, frente a la agresión a México, el Perú está ahí presente. Eso también es un tema que no hemos visto, pero es interesante ver cómo Castilla también con su política liberal apoyaba, ¿no? La independencia de otros países. Y obviamente, como liberal iba a decir que no invadan, ¿no? Ni México ni otros países nuevamente, que ya eran repúblicas. O digamos, el caso de México ya era un Estado federal, ¿no? Entonces, de alguna forma, a su manera, democracia, ¿no? Entonces, eso es lo que también la política exterior también cuenta, ¿no? Ramón Castilla expresaba eso y es acorde con su política, ¿no? Entonces, recuerden que él, de alguna forma, él reforma la Cancillería peruana, es decir, reforma el consulado, donde están los cancilleres, ¿no? Esa es una reforma importante que hace él como liberal y también, de alguna forma, también reforma, ¿no? El Ministerio de Marina y de Guerra, ¿no? Así que todo ello también hace reformas en el campo militar y también político consular, ¿no? Eso es importante también que sepan y por eso es que también él al tener buenos cancilleres, logran que hagan un buen contacto con Europa y con Estados Unidos y así pueden hacer mejores tratados, mejores comercios. En ese aspecto creo que sí fue buena su labor, ¿no? Es decir, fue un buen estratega para hacer ¿no? vínculos políticos, para eso sí. Para lo económico quizá no tanto, pero para diseñar, ¿no? Autoridades políticas, para hacer que trabajen, ¿no? Por el Perú, sí, en ese lado sí estaba bien, ¿no? Vamos a ver si aparece la foto de Castilla y el tren. Castilla y el ferrocarril, que es una foto también icónica, o un dibujo icónico de la época. Porque aparece una caricatura que siempre le he visto en los libros de historia cuando hablamos de Ramón Castilla, ¿no? Ajá. A ver, este de acá. Chiquito nomás, que te llevo a ver. El ferrocarril del Perú. Este de aquí creo, el ferrocarril Lima Callao. A ver, este aquí debe estar, a ver. Persil líquido acción Simplemente profunda para que- es el arma secreta de mamá. Persil.
Con el nacimiento de la República, el Perú tuvo que enfrentar diversos desafíos, entre ellos mejorar el ferrocarril. Fue en el primer gobierno de Ramón Castilla donde la locomotora vio la luz en suelo patrio. Su trayecto cubría desde Lima hasta el Callao, convirtiéndola en la pionera de Sudamérica. Le seguiría el tren de Tacna a Arica en 1856. 2 años más tarde, el de Lima a Chorrillos, que recorría parte de la actual vía expresa del Paseo de la República. Muchas líneas se crearon entre el siglo XIX e inicios del XX, provocando un verdadero boom ferroviario. La gran mayoría de estas hoy ya no existen. De las 3 primeras, solo la ruta Tacna-Arica sigue en vigencia, con más de 60 kilómetros de largo y 165 años de historia. Creo que no lo compartí, a ver, discúlpeme, no lo compartí ese video. Sí, perdón, chicos, no lo compartí. Ahora sí, nada, simplemente para que lo vean. No llegaron a verlo, ¿no? No me di cuenta que no estaba compartiendo pantalla, perdón. Ya que, sí, solo duró, no compartí, ¿verdad? Bueno, Sí, ¿sí lo vieron? Ah, sabía, profesora. sí lo vieron, yo pensaba que no, porque no, como no aparecía este rectangulito, ya, ok. No lo vi, creo, se escondió. Bueno, el punto es que justamente el ferrocarril que instaura Castilla y que iba de Lima a Callao, luego se pierde y la ruta, ¿no? Ya se corta, ¿no? Pero al menos un proyecto interesante, ¿no? Porque en la época del siglo XIX, para conectar la ciudad o conectar las regiones, los ferrocarriles fueron una buena opción, ¿no? Ujú. Así que simplemente eso. Ya si me alcanza el tiempo, de repente voy a buscar la foto icónica o la ilustración, ¿no? Ramón Castilla, eh, ilustración, ¿no? Aparece con el tren y creo que también rompiendo las cadenas, ¿no? Ilustración icónica, a ver si sale así con esta palabra. Ajá, aquí está. No sé si ustedes han visto esta ilustración de Ramón Castilla alguna vez, ¿no? Que aparece en los libros de historia, ¿no? Eh, Acá. ¿Alguna vez la han visto? Sí, Miss, yo sí lo vi. Ajá, ¿en dónde? En un libro, ¿no? De historia. ¿O dónde? Cuando estaba en el colegio. Ajá. ¿Nadie más la ha visto? ¿Alguien más? ¿Alguien más que la haya visto esta ilustración icónica, clásica de Castilla? Yo sí no lo vi, pero Ok. De hecho, es una ilustración de la época, es del siglo XIX. El autor, creo que no lo colocaron o no le dieron importancia. Debe ser acá. Willis, aquí, este debe ser. Pero la ilustración tiene una frase que dice: rompe estas cadenas, ¿no? Levanta al indígena de la posesión. Conquistemos la inmortalidad. ¿De qué parece ilustrado Ramón Castilla rompiendo literalmente las cadenas de la esclavitud de los afroperuanos, ¿no? Y también del tributo indígena, ¿no? Entonces, ¿qué les llama la atención de esta ilustración? Ya para terminar, ¿no? ¿Qué les llama la atención? Sobre el dibujo, los personajes, ¿no? La mm, frase. lo que bueno, a mí me llaman que nos está liberando, ¿no? A los esclavos. Muy bien, lo está liberando. Esta imagen de la época causó un impacto porque había personas que no estaban de acuerdo con que lo liberen, otros que sí, liberales y conservadores, ya saben, los liberales que sí. Así que es una ilustración icónica porque hasta ahora, cuando hablamos de Ramón Castilla, siempre aparece en los libros esta imagen que habla de cómo la esclavitud fue un hito histórico, ¿no? Liberar esclavos fue de todas maneras un evento que marcó la historia del Perú para siempre. Y supuestamente nos Sí, dio la Miss, libertad. porque yo me recuerdo que había otro grupo que no querían que liberen a los esclavos, ya que a ellos les beneficiaba su Ajá, trabajo como esclavos. ajá. Creo Claro, que ellos eran los, ¿cómo se llama? Eh, los conservadores, algo así, profesor. claro, lo que no quería que liberen esclavos conservadores, claro que sí. Ujú. Muy bien, gracias chicos por los comentarios. En todo caso, ya ahora sí nos toca la hora del break. Ya nos vemos ya a las 8:40, si no me equivoco, para pasar lista. Digo, bueno, de eso se cree el auxiliar, sino ya para la parte teórica, ¿no? Teórica práctica, porque ahora están mezclados, ¿no? Ya en la segunda parte de la clase vamos a hacer, ¿no? Responder algunas preguntas en base a los textos que vimos, ¿no? Listo, ya nos vemos. No se olviden, tomen su break, ¿no? Utilícenlo para poder quizás, ¿no? Tomar agua, etc. Gracias, profesor. Ujú, ya nos vemos. Ya. Gracias, profesora. Chicos, hola. Buenas Hola, ¿me noches, escuchan?
La asistencia en el Buenas noches, profesor. segundo, Buenas noches, profesor. asistencia en el segundo turno, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Listo, chicos. Ya, Bien, bien.